¿Sabes lo que es vivir toda una vida creyendo que conoces tu historia y descubrir demasiado tarde que te casaste con tu propio hijo? Hola, mi nombre es Magdalena. Tengo 74 años y esta es, sin duda, la historia más aterradora, más retorcida y más imposible de creer que vas a escuchar en este canal. Porque yo me casé con mi hijo. Sí, lo oíste bien. Me casé con él y tuve 3 hijos con él. 3 hijos que son mis nietos. Mis hijos y mis nietos al mismo tiempo. Y cuando lo descubrí, cuando la verdad me golpeó como un rayo en medio de la noche, ya era demasiado tarde para arreglarlo. Ya habíamos construido una vida entera. Ya había amado a ese hombre durante 30 años. Ya había envejecido junto a él. Y todo, absolutamente todo, era una mentira. Pero déjame empezar por el principio, porque esta historia no empieza con una boda, empieza con un abandono. Empieza con una niña de 16 años, embarazada, asustada, sola en un pueblo del interior donde nadie te perdona nada. Esa niña era yo, y el padre de mi bebé desapareció. Se fue sin decir nada, sin despedirse, sin mirar atrás. Yo di a luz sola en una clínica del pueblo con mi madre en la sala de espera llorando de vergüenza. Tuve un niño hermoso de ojos grandes y oscuros, con los dedos más pequeños que había visto en mi vida, pero yo no podía criarlo. No tenía dinero, no tenía trabajo. Apenas tenía 17 años cuando él nació. Mi madre me dijo que lo mejor era darlo en adopción, que alguien con recursos, con una vida estable, lo cuidaría mejor que yo. Y yo quería creerlo. Quería creer que estaba haciendo lo correcto. Firmé los papeles. Entregué a mi hijo a una agencia de adopción. Me dijeron que iría a una familia buena, una pareja que no podía tener hijos, que lo amarían como si fuera suyo. Y yo confié porque no sabía hacer otra cosa, porque estaba desesperada, porque quería que mi hijo tuviera una vida mejor que la mía. Pasaron los años. Me casé joven con un hombre del pueblo, pero el matrimonio duró poco. Él me golpeaba, bebía, yo huí. Me fui a la ciudad. Empecé de cero. Trabajé de empleada doméstica, de mesera, de lo que fuera. Sobreviví. Y nunca dejé de pensar en ese niño que había entregado. Cada cumpleaños suyo, yo me quedaba despierta toda la noche preguntándome dónde estaría, si sería feliz, si me odiaría, si algún día me buscaría. Y entonces, a mis 46 años, conocí a Julián. Julián tenía 30. Era guapo, callado, de mirada intensa. Trabajaba en una empresa de construcción. Nos conocimos en una cafetería. Él estaba sentado solo, leyendo el periódico, y yo estaba detrás del mostrador limpiando mesas. Me pidió un café. Yo se lo serví. Él me sonrió. Y algo en esa sonrisa, algo me atravesó. No sé cómo explicarlo. Era como si lo conociera de antes, como si lo hubiera visto en otra vida. Empezamos a hablar. Él venía todos los días. Pedía café, se quedaba 1 hora, 2. Me contaba de su vida. Me decía que había crecido sin saber mucho de su pasado, que había sido adoptado de bebé, que sus padres adoptivos habían muerto cuando él tenía 20 años. Decía que se sentía solo, que buscaba algo, alguien que lo entendiera. Y yo también estaba sola, tan cansada de estar sola. Nos hicimos amigos. Luego algo más. Él me trataba con un cariño que nunca había conocido. Me escuchaba, me abrazaba cuando lloraba. Me decía que yo era la mujer más hermosa que había visto. Y yo me enamoré profundamente, dolorosamente. A pesar de la diferencia de edad, a pesar de todo, yo sentí que Julián era mi destino, que lo había estado esperando toda mi vida. Nos casamos al año de conocernos. Fue una boda pequeña, íntima. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, él llevaba traje oscuro. Y cuando me miró frente al altar, cuando tomó mi mano y me dijo, «Te amo, Magdalena», yo sentí que por fin, por primera vez en mi vida, yo estaba donde debía estar. Pero lo que vino después, lo que descubrí años más tarde, iba a cambiar todo para siempre. Tuvimos 3 hijos. 3. El primero nació cuando yo tenía 48. Los doctores me dijeron que era un milagro, que a mi edad era casi imposible. Pero ahí estaba.
Un niño sano, perfecto. Luego vino una niña. Y después, otro niño. Julián era un padre maravilloso, cariñoso, paciente, presente. Y yo era feliz. Tan feliz que a veces me despertaba en medio de la noche solo para asegurarme de que todo era real. Pero había algo que nunca pude explicar. Mis hijos se parecían demasiado a mí, demasiado. Tenían mis ojos, mi nariz, mi forma de sonreír. Y también se parecían a Julián, claro. Pero había algo en ellos que me recordaba a alguien más, a alguien que yo no podía ubicar. A veces cuando los miraba dormir sentía un escalofrío, una sensación de que algo no estaba bien, pero la ignoraba, porque éramos felices, porque teníamos una familia, porque yo había esperado tanto tiempo para esto. Los años pasaron, yo envejecía, Julián también, pero nuestro amor seguía intacto. Él me cuidaba cuando me enfermaba. Yo le preparaba su comida favorita los domingos. Éramos una familia normal, o eso creía yo, hasta que un día todo se derrumbó. Estábamos mudándonos de casa. Julián y yo habíamos decidido mudarnos a un lugar más grande, con jardín, para que los niños pudieran jugar. Yo estaba organizando el garaje, empacando cosas viejas, cuando encontré una caja de cartón en el fondo de un estante. Estaba polvorienta, sellada con cinta adhesiva amarillenta. Tenía el nombre de Julián escrito con marcador negro. La abrí. Dentro había documentos, papeles viejos, certificados, y entre ellos encontré su acta de nacimiento original, la de antes de la adopción, y ahí estaba, el nombre de su madre biológica, Magdalena Ruiz, mi nombre completo. Me quedé paralizada. El papel temblaba en mis manos. Leí la fecha de nacimiento, el lugar. Todo coincidía. Todo. Julián había nacido el mismo día, en el mismo hospital, en el mismo pueblo donde yo había dado a luz a mi hijo hacía 30 años. No podía respirar. No podía pensar. Me senté en el suelo del garaje, rodeada de cajas, con ese papel en las manos, y el mundo se detuvo. Porque en ese momento, en ese instante horrible y eterno, yo supe la verdad. Yo supe que el hombre con el que me había casado, el hombre al que había amado durante 30 años, el padre de mis 3 hijos, era mi hijo, el bebé que había entregado, el niño que había llorado por décadas. Y lo peor de todo, lo peor, es que él no lo sabía. Julián no sabía quién era yo. No sabía que yo era su madre, porque en los papeles de adopción nunca aparecía el nombre completo de la madre, solo las iniciales. Y él nunca había visto su acta original, nunca había buscado, nunca había querido saber. Y yo me quedé ahí, en el suelo, con la verdad en las manos, preguntándome qué demonios iba a hacer ahora. ¿Cómo le dices a tu esposo que es tu hijo? ¿Cómo le dices a tus hijos que su padre es también su hermano? ¿Cómo destruyes una familia entera con una sola frase? No lo hice. Ese día no lo hice. Guardé el papel, cerré la caja y seguí viviendo como si nada, porque a veces la verdad es demasiado grande para decirla en voz alta. Pasaron los meses. Yo me hundí. Empecé a beber, a dormir mal, a mirar a Julián de otra manera. Cada vez que me tocaba, cada vez que me besaba, yo sentía náuseas, porque sabía que estaba durmiendo con mi propio hijo, y no podía hacer nada, no podía decirle, porque si se lo decía, todo se acababa, nuestra familia, nuestra vida, todo. Julián notaba que algo andaba mal, me preguntaba si estaba enferma, si estaba triste, si él había hecho algo que me molestara, y yo le decía que no, que todo estaba bien, que solo estaba cansada. Pero él insistía, me abrazaba, me besaba, y yo tenía que fingir que todo estaba bien, fingir que lo amaba como antes, cuando en realidad cada vez que me tocaba, yo sentía que me moría por dentro. Ahora, antes de seguir, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto, si esta historia te ha tocado el corazón, dame un me gusta al video. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo. Es fácil. Mira abajo, donde está el video. Ahí hay un dedito hacia arriba. Apriétalo, eso es todo. Y si no estás suscrita al canal, hazlo ahora. Hay un botón negro que dice suscribirse. Apriétalo también.
Es importante para mí, porque estas historias necesitan ser contadas, y tú necesitas escucharlas. Ahora sí, lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Los niños crecían. El mayor tenía ya 16 años, la del medio, 14, el más pequeño, 12. Eran buenos niños, estudiosos, cariñosos, pero yo los miraba y veía la verdad en sus caras, veía los rasgos que se repetían, veía el error, y me odiaba por haberlos traído al mundo así, por haberles dado una vida construida sobre una mentira tan horrible. Y entonces, una noche, Julián llegó a casa con una noticia. Magdalena, me dijo, emocionado, con los ojos brillantes, contraté a un investigador privado. Se me heló la sangre. ¿Un investigador? ¿Para qué?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Para encontrar a mi madre biológica, dijo él. Quiero conocerla. Siempre lo he querido. Y ahora que tenemos a los niños, que soy padre, siento que necesito saber de dónde vengo. Necesito encontrarla. Necesito preguntarle por qué me dio en adopción. Necesito cerrar ese círculo. Me quedé callada. No podía hablar. Las palabras se me atascaron en la garganta. Julián me miraba esperando que dijera algo, esperando que me alegrara por él, pero yo solo podía pensar en una cosa: se iba a enterar, iba a descubrir que yo era su madre, y cuando lo hiciera, todo iba a explotar. ¿No te parece bien?, me preguntó, frunciendo el ceño. No, es solo que... ¿Y si ella no quiere saber de ti?, dije, buscando cualquier excusa. ¿Y si te rechaza otra vez? No me importa, respondió él. Necesito intentarlo. Necesito saber la verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo cómo el pánico me apretaba el pecho. Tenía que hacer algo. Tenía que detenerlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo le dices a alguien que deje de buscar sin levantar sospechas? Pasaron 2 semanas. Julián estaba obsesionado con la búsqueda. Hablaba del investigador todos los días. Decía que ya tenían pistas, que habían encontrado registros del hospital, que pronto tendrían un nombre completo. Yo empecé a desmoronarme. Dejé de comer, bajé de peso. Los niños me preguntaban qué me pasaba. Julián me llevó al doctor. Me hicieron análisis. Todo salió normal, pero yo no estaba normal. Yo estaba muriendo de miedo. Y entonces, una tarde sonó el teléfono. Julián contestó. Era el investigador. Hablaron por 15 minutos. Yo estaba en la cocina, fingiendo lavar los platos, pero escuchaba cada palabra. Oía cómo Julián decía: sí, entiendo. ¿Estás seguro? Y al final oí cómo su voz se quebraba. Colgó el teléfono. Se quedó ahí parado, en medio de la sala, con la cara pálida. ¿Qué pasó?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Encontraron a mi madre, dijo en voz baja. Vive aquí, en esta misma ciudad. Tiene 74 años. Se llama... Se detuvo. Me miró. Y en ese momento, en ese preciso instante, vi cómo la verdad empezaba a formarse en su mente. Vi cómo sus ojos se abrían, cómo su boca se abría también, cómo todo lo que había creído durante toda su vida empezaba a desmoronarse. Se llama Magdalena Ruiz, terminó casi sin voz. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Julián, empecé a decir. No, me interrumpió levantando la mano. No digas nada, déjame pensar. Se sentó en el sofá, puso la cabeza entre las manos y se quedó ahí, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad. Yo no sabía qué hacer. No sabía si acercarme, si hablar, si huir. Así que me quedé parada ahí en medio de la cocina esperando. Finalmente levantó la cabeza, me miró, y lo que vi en sus ojos me destruyó. Era horror, era asco, era dolor, era todo junto. ¿Tú sabías?, me preguntó. Y ahí fue cuando todo se derrumbó. Cuando la mentira en la que había vivido durante años se hizo pedazos. Porque yo podía haberle dicho que no. Podía haber fingido sorpresa. Podía haber mentido una vez más. Pero estaba cansada. Tan cansada de mentir. Sí, dije. Lo supe hace 1 año. Se puso de pie de golpe. Retrocedió como si yo fuera un monstruo. ¿1 año? ¿1 año y no me dijiste nada? Seguiste durmiendo conmigo. Seguiste actuando como si nada. No sabía cómo decírtelo, respondí llorando. No sabía cómo destruir todo lo que habíamos construido. ¿Destruir?, gritó.
Ya estaba destruido desde el principio. Todo era una mentira. Todo. Los niños salieron de sus cuartos. Nos miraban desde el pasillo, asustados, sin entender qué pasaba. «Papá», dijo mi hija mayor con voz temblorosa. Julián la miró. Luego miró a los otros dos. Y entonces comprendió lo que yo ya sabía, que esos niños no eran solo sus hijos, eran también sus hermanos, que la sangre que corría por sus venas estaba envenenada desde el principio. «Dios mío», susurró. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?» Y salió de la casa, así nomás, sin abrigo, sin nada. Simplemente salió y cerró la puerta de un golpe. Los niños me miraron. Querían respuestas, pero yo no tenía ninguna que darles. Porque ¿cómo le explicas a tus hijos que su vida entera es un error? ¿Cómo les dices que el amor que construyeron como familia está prohibido por la naturaleza misma? No volví a ver a Julián esa noche. Ni la siguiente, ni la siguiente. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta: «Ya estoy suscrita». Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Pasaron 3 días sin saber nada de él. 3 días en los que yo no dormí, no comí, no hice nada más que mirar el teléfono esperando que sonara. Los niños me preguntaban dónde estaba su padre. Yo les decía que había tenido que viajar por trabajo, pero ellos no eran tontos. Sabían que algo malo había pasado, algo muy malo. Al 4.º día Julián volvió, pero no era el mismo hombre. Tenía los ojos rojos, hinchados, olía a alcohol, traía una maleta en la mano. «Vengo por mis cosas», dijo sin mirarme. «Julián, por favor, tenemos que hablar», le supliqué. No hay nada que hablar», respondió con voz fría. «Esto se acabó, todo se acabó». «¿Y los niños?», pregunté. «¿Qué va a pasar con ellos?». Se detuvo, cerró los ojos, y por un momento pensé que iba a derrumbarse, pero se mantuvo firme. «No lo sé», dijo. No puedo ni mirarlos sin pensar en lo que son, en lo que somos». «Ellos no tienen la culpa», dije llorando. «Lo sé», respondió, «pero eso no cambia nada». Empacó sus cosas. Los niños lo veían desde el pasillo, callados, asustados. Él no les dijo nada. No se despidió. Solo tomó su maleta y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Tuve que explicarles a los niños que su padre se había ido. No les dije la verdad completa. ¿Cómo iba a hacerlo? Les dije que habíamos tenido problemas, que a veces los matrimonios no funcionan, que él necesitaba tiempo. Ellos lloraron, me culparon. Dejaron de hablarme durante semanas, pero lo peor vino después, porque Julián no desapareció completamente. Contrató un abogado, inició un proceso legal, y entonces me enteré de lo que realmente planeaba hacer. Quería anular el matrimonio, quería declararlo inválido por incesto, y quería que los niños supieran la verdad, toda la verdad. Su abogado me llamó, me citó en su oficina, y ahí, frente a un escritorio lleno de papeles legales, me dijeron que si yo no aceptaba la anulación voluntariamente, ellos iban a hacer público el caso, iban a llevarlo a los tribunales, y los niños iban a enterarse de todo. «¿Cómo puede hacerme esto?», le grité al abogado. «¿Cómo puede destruir a sus propios hijos así?». «Él dice que ya están destruidos», respondió el abogado, «que es mejor que sepan la verdad ahora, antes de que sea demasiado tarde». Firmé los papeles. Acepté todo. La anulación, la separación, todo, con tal de que los niños no supieran, con tal de protegerlos de esa verdad tan espantosa. Pero no funcionó, porque el mayor, mi hijo de 16 años, encontró los documentos, los leyó, y vino a preguntarme si era verdad. Y yo, cobarde como siempre, no pude mentirle. «No otra vez». «Sí», le dije, «es verdad. Lo que pasó después todavía me persigue en las noches». Mi hijo me miró con un odio que nunca había visto en él. Me dijo que yo era un monstruo, que había arruinado su vida, que nunca me iba a perdonar. Y se fue de la casa y no volvió. La del medio y el pequeño se enteraron poco después.
reaccionaron diferente. La niña lloró durante días. No salía de su cuarto, no comía. Tuve que llevarla con un psicólogo. Y el pequeño simplemente dejó de hablar. Se volvió silencioso, ausente, como si se hubiera apagado por dentro. Busqué a Julián. Lo llamé cientos de veces. Le mandé mensajes. Le rogué que volviera, que hablara con los niños, que les explicara que nada de esto era culpa de ellos. Pero nunca respondió. Nunca. Y entonces, 6 meses después de que todo explotara, recibí una llamada. Era del hospital. Julián había intentado suicidarse. Había tomado pastillas, muchas pastillas. Lo encontraron a tiempo, pero estaba en coma. Fui a verlo. Me senté junto a su cama. Tomé su mano. Y le dije todo lo que nunca pude decirle. Le dije que lo sentía, que nunca había querido hacerle daño, que si hubiera sabido quién era, jamás me habría enamorado de él, que lo amaba, que siempre lo había amado. Primero como madre, luego como esposa, y que eso era lo más trágico de todo, que mi amor por él nunca había sido mentira. Solo había estado equivocado desde el principio. Despertó 3 días después, y cuando abrió los ojos y me vio ahí, lo único que dijo fue, vete. Y me fui, porque ya no había nada más que hacer. Han pasado 5 años desde entonces. 5 años en los que he vivido con esta culpa clavada en el pecho como un cuchillo que nunca termina de matarme. 5 años en los que he intentado reconstruir lo que quedó de mi familia. Y la verdad es que no queda mucho. Mi hijo mayor nunca volvió a hablarme. Se fue a vivir con unos tíos lejanos. Terminó la escuela. Entró a la universidad y yo solo me enteré por terceros. A veces lo veo en fotos de redes sociales que alguien me muestra. Se ve bien, se ve feliz y yo me alegro. Me alegro aunque sepa que esa felicidad no incluye ni un espacio para mí. Mi hija, la del medio, sí volvió. Después de 2 años de terapia, de llanto, de rabia, volvió a la casa. No me perdonó. Ella me lo dejó claro. Pero decidió quedarse porque, según sus palabras, alguien tiene que cuidar de ti, aunque no lo merezcas. Vive conmigo todavía. Estudia psicología. Dice que quiere ayudar a personas con traumas familiares. Y yo sé que en cada libro que lee, en cada clase que toma, está tratando de entenderse a sí misma, tratando de entender qué fue lo que yo le hice. El más pequeño, mi niño, él es el que más me duele, porque él no se fue, pero tampoco se quedó realmente. Está aquí, en la casa, pero es como un fantasma. Habla poco, sonríe menos. A veces lo sorprendo mirándose al espejo durante horas, como si buscara en su reflejo las respuestas que yo nunca pude darle. Tiene pesadillas. Lo oigo gritar en las noches, y cuando voy a su cuarto a consolarlo, él se aleja de mí, como si mi cercanía lo quemara. Y Julián se fue del país. Me enteré por su abogado. Se fue sin dejar dirección, sin despedirse de los niños. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Como si esos 30 años juntos hubieran sido solo un mal sueño del que finalmente despertó. Y yo sigo aquí, viviendo en esta casa llena de fantasmas, cocinando para hijos que apenas me hablan, limpiando cuartos que ya nadie usa, mirando fotos viejas donde todavía éramos una familia feliz, y preguntándome si alguna vez fuimos reales o si todo fue una ilusión desde el principio. La gente del barrio sabe, claro que saben. Los rumores corrieron como pólvora. Primero fue un murmullo, luego una certeza. Ahora, cuando salgo a la calle, la gente me mira, algunos con lástima, otros con asco, otros simplemente desvían la mirada, como si yo fuera contagiosa, como si el horror de mi vida pudiera pegárseles. He pensado en el suicidio. No voy a mentir. Lo he pensado muchas veces. Sería fácil. Sería el final que probablemente merezco. Pero no lo hago. ¿Sabes por qué? Porque mis hijos ya perdieron suficiente. Ya les quité bastante. Y si yo me fuera también, si yo los dejara con esa culpa adicional, sería el golpe final, el que ya no podrían soportar. Así que me quedo viviendo esta vida a medias, pagando por un error que cometí sin saberlo. Porque, ¿acaso fue mi culpa? Esa es la pregunta que me persigue. ¿Fui yo la culpable?
Yo di a mi hijo en adopción creyendo que era lo mejor. Yo me enamoré de un hombre sin saber quién era. Yo construí una familia creyendo que estaba bien. ¿Dónde estuvo mi error? ¿En qué momento debí saber? A veces pienso que el universo es cruel, que me castigó de la forma más retorcida posible, que me puso a mi hijo enfrente, me hizo amarlo, me hizo construir una vida con él, solo para después decirme, mira lo que hiciste, mira el monstruo que eres. Pero otras veces pienso que no hay castigo, que simplemente fue mala suerte, una coincidencia horrible, una tragedia sin culpables, y no sé qué es peor, si ser culpable y merecerlo, o ser inocente y sufrir igual. Mis nietos, mis hijos, ellos llevan esa marca, la llevarán siempre, en su sangre, en sus genes, en los análisis médicos que tendrán que hacerse toda la vida para asegurarse de que no haya consecuencias. Hasta ahora, gracias a Dios, están sanos, pero el miedo está ahí, siempre estará ahí. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo? Que yo todavía lo amo. Amo a Julián, no como madre, no ya, sino como mujer, como esposa. Porque esos 30 años fueron reales para mí. El amor que sentí fue real, y no puedo simplemente borrarlo porque alguien me diga que estaba mal. Así que aquí estoy, una anciana de 74 años, contándote la historia más vergonzosa, más prohibida, más imposible que alguien pueda contar, y dejándote con una pregunta. ¿Tenía yo razón en callarme cuando descubrí la verdad? ¿O debí decirlo todo desde el principio y destruir la familia en ese mismo momento? No tengo respuesta, y tal vez tú tampoco la tengas. Pero si esta historia te tocó, si te hizo sentir algo, quiero pedirte un último favor. Dale me gusta a este video. Recuerda, es el dedito hacia arriba que está abajo. Y suscríbete al canal. El botón negro que dice suscribirse. Hazlo por todas las mujeres que tienen historias que nadie quiere escuchar. Historias que arden, que duelen, que necesitan salir. Y si tú tienes una historia, si viviste algo que te cambió para siempre, déjamelo en los comentarios. Cuéntamelo, porque aquí no juzgamos, aquí solo escuchamos, aquí solo entendemos que la vida a veces es más cruel de lo que cualquiera podría imaginar. Nos vemos mañana, con una nueva historia, con una nueva confesión, con otra vida que merece ser contada, aunque duela, aunque queme, aunque nadie más quiera oírla.